Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos estudiando la Torá este Shabbat. Hoy, muchas personas se asustan cuando escuchan el término en hebreo Torá, como si se tratara de un libro raro, como si se tratara de un libro exclusivo para el pueblo judío. Quiero mostrarte que si tú tienes una Biblia, siempre has tenido la Torá en tus manos. Aquí en México, una de las versiones más comunes es la versión Reina y Valera, la traducción Reina y Valera. Bueno, quiero que por favor abras tu Biblia. Abre tu Biblia y dime cuáles son los primeros 5 libros de tu Biblia. Exacto. Comienza con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que en hebreo, Génesis es Bereshit, que significa en el principio. Éxodo en hebreo es Shemot, que significa nombres. Levítico en hebreo es Vayikra, que significa el llamó. Números en hebreo es Bamidbar, que significa en el desierto. Y por último, Deuteronomio en hebreo Devarim. Estas son las palabras. Así que no te asustes, pues si tú tienes una Biblia, también tienes la Torá. ¿Y qué significa Torá? Torá es enseñanza, es instrucción. Es toda la instrucción que dio Elohim a su amado pueblo, el pueblo de Israel. Instrucciones que podemos ver a lo largo de las Escrituras. Y justo como lo comentábamos ayer en la recepción de Shabbat, se trata de palabras que no han cambiado y que permanecen constantes a pesar de los años. A pesar del contexto geográfico, las instrucciones son exactamente las mismas. ¿Quieres saber algo más sorprendente? Yahshua, nuestro Mesías, es la instrucción encarnada. Juan capítulo 1, versículo número 1 y versículo número 14. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Versículo 14. Y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta de quién es la palabra? Exacto, Yahshua, nuestro Mesías. Cuando Elohim habló, la palabra que es Yahshua se hizo visible. ¿Y qué crees? La palabra que es Yahshua no cambia. Es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Veamos el propósito de la palabra que es Yahshua. Isaías capítulo 55, versículo número 11. Isaías capítulo 55, versículo número 11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora, ¿para qué fue enviada la palabra a esta tierra? Mateo 15, 24. Yahshua respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan capítulo 6, versículo número 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿por qué ir por un pueblo perdido? Justo para restauración. No a una doctrina, no a una denominación, no a una religión. Restauración en las palabras que fueron dadas en el monte Sinaí. Juan capítulo 14, versículo número 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Zacarías capítulo 1, versículo número 3. Zacarías capítulo 1, versículo número 3 dice: Diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. Está clarísimo. La palabra de Elohim es Yahshua. Yahshua vino a restaurar y quitar esa pared que nos dividía con Elohim. Efesios capítulo 2, versículo número 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, la pregunta aquí interesante es: ¿y qué fue lo que nos dividió? Justo la infracción a la Torá. ¿Te das cuenta por qué es que la Torá es hoy nuestro ayo? ¿Por qué la Torá es hoy nuestra guía? Hoy es el tiempo de regresar a las palabras de verdad.
Juan capítulo 14, versículo número 6, Yahshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Salmos capítulo 119, versículo 105 al versículo número 112. Salmos capítulo 119, versículo 5 al versículo 112. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Yahweh, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Yahweh, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amado pueblo de Israel, dejemos toda doctrina de hombre, dejemos todas las costumbres y tradiciones de las naciones y regresemos a nuestra verdadera identidad, no como pueblo judío, sino como pueblo israelita. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora sí, iniciemos con el estudio de la Torá. Hoy con la porción número 7, que tiene por nombre en hebreo Vayetse, que significa y salió. Esta porción la encontramos en el primer libro de la Torá, que es Bereshit, Génesis capítulo 28, versículo 10, al capítulo 32, versículo número 2. Así que te invito a que tengas a la mano tu Biblia, muy importante. Te invito a que tengas a la mano tu libreta para que saques anotaciones. Así que vamos por favor a hacer un breve recuento de lo que había pasado anteriormente. Recordando previamente que Esaú había despreciado la primogenitura por un plato de lentejas, un deseo momentáneo, por lo que Isaac bendice a su hijo Jacob, lo cual le enoja al punto de procurar la muerte de su hermano. Posteriormente Isaac, consciente de la bendición que ya había dado a Jacob, lo llama para volverlo a bendecir y además le da un importante consejo. Génesis capítulo 28, versículo número 1. Génesis capítulo 28, versículo número 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Mira, ya lo hemos platicado en varias ocasiones. ¿Por qué no tomar esposa de las hijas de Canaán? Sencillo, porque las hijas de Canaán practicaban adivinación, hechicería y consultaban a los muertos. Por lo que Isaac le recomienda a su hijo entonces, Jacob, buscar esposa fuera de Canaán. Génesis 28, versículo 2 al versículo número 4. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Anota por favor este versículo número 4 porque es muy importante y veremos justo si realmente esto se cumplió. La bendición que había sido dada a Abraham realmente fue dada a Jacob. Bueno, ahora sí con este contexto iniciemos esta porción. Vamos por favor a Génesis capítulo 28, versículo 10 y versículo número 11. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Mira, aquí hay información muy interesante. Veamos. Jacob estaba buscando protección y además reposo en este momento. Por esto es que toma una piedra y la pone a su cabecera. Fíjate muy bien, no puso un tronco, no puso alguna piel de algún animal. Me vas a decir, no Omar, pero allí no dice piedra, allí dice piedras. Bueno, vamos un poquito más adelante al versículo número 18 y veamos qué fue lo que puso, si fueron piedras o fue piedra. Versículo número 18 dice, a la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra, singular, que había usado para recostar su cabeza, se la dedicó a Elohim, echándole aceite encima. Bueno, ¿sabes por qué fue una sola piedra? Porque Yahweh, que es Yahshua, es uno solo. Y fuera de él no hay nadie.
Isaías capítulo 45, versículo número 5. Yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y mira, este es un dato muy importante, donde la famosa Trinidad no tiene lugar. Esa enseñanza de la Iglesia Católica de pensar que Pedro es la piedra angular de la Iglesia es una rotunda mentira. Y ahorita lo vamos a ver. Yahweh, que es Yahshua, es la única roca de salvación. Salmos capítulo 62, versículo número 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿De quién está hablando? De Elohim. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo número 2. Dijo, Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿De quién está hablando? De Yahweh, Elohim. Versículo 3, Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y él, fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Vamos nuevamente al libro de Salmos, capítulo 18, versículo número 46. Salmos 18, versículo número 46 dice, viva Yahweh y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Elohim de mi salvación. ¿De quién está hablando que es la roca Elohim? Vamos a Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 4. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, que dice ahí, y la roca era Yahshua. Esto es bien interesante, porque nos está hablando de una sola roca. Yahweh, que es el mismo Yahshua, es la roca de salvación. ¿Te das cuenta? Hechos capítulo 4, versículo número 11. Este Yahshua es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Es clarísimo. Yahweh, que es el mismo Yahshua, es la piedra angular. Esto es clarísimo. Aquí no hay un Pedro donde se vuelve la piedra angular de una iglesia, de una congregación, de una religión. Aquí nos está hablando claramente que la piedra angular es Yahshua. Y Yahshua es Yahweh. Y es que es importantísimo el poder comprender estos conceptos, porque no podemos, repito, esa famosa Trinidad en donde está Elohim, y luego está Yahshua, y luego está el Espíritu Santo. Mira, cuando tú estás hablando, la palabra que sale de tu boca no se vuelve un ente, no se vuelve una persona distinta a ti. ¿Estamos de acuerdo? Son tus palabras. Lo mismo sucede con Elohim. Cuando Elohim habló, las palabras son Yahshua. Y por lo tanto, Yahshua no es alguien distinto a Elohim. Es el mismo. Y esto es importantísimo el que lo podamos comprender. Continuamos. Génesis capítulo 28, versículo número 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Fíjate bien, Jacob soñó una escalera que conectaba la tierra y el cielo, y que a través de esa misma escalera ángeles subían y descendían. Interesante, pues justo la palabra de Elohim, que es Yahshua, ¿qué crees? Dijo que era el camino, exactamente. Juan capítulo 14, versículo número 6 y versículo número 7. Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así que mira, el camino para ir a Yahweh es solo a través de Yahshua, solo a través de su palabra. Esto es muy importante, repito, pues esto quiere decir que no existen entonces intermediarios entre Elohim y los hombres, solamente su palabra, que es Yahshua. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo número 5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua, nuestro Mesías. ¿Te das cuenta? El único mediador entre Elohim y los hombres es la palabra de Elohim, Yahshua, nuestro Mesías. ¿Te das cuenta? Un solo Elohim.
Yahshua. Aquí la pregunta para las religiones es, ¿cuál es el fundamento bíblico del por qué enseñan a la gente que orando a diversos personajes, Dios los va a escuchar? Amado pueblo de Israel, no hay intermediarios entre Elohim y los hombres, solo la palabra, Yahshua nuestro Mesías. Sin embargo, hoy líderes religiosos se proclaman mediadores. ¿No me crees? Investígalo y te sorprenderás. Continuamos con el sueño de Jacob, en donde solo vio una escalera, no dos, no tres escaleras. Juan capítulo 1, versículo número 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suban y desciendan. ¿Qué dice ahí? Sobre el Hijo del Hombre, de quien está hablando, de Yahshua. Es claro, Yahshua es la escalera. Por lo tanto, la única manera de llegar al Padre, repito, es a través de la palabra, Yahshua. Así que si tú quieres llegar a la Nueva Jerusalén, ¿qué crees? Solo hay un camino, Yahshua. Y Yahshua no es ninguna religión. Yahshua no es ninguna denominación. Yahshua es la palabra de Elohim. Yahshua es la Torah viviente. Por lo tanto, si tú crees que ser seguidor de alguna religión te pudiera dar la salvación, estás muy equivocado. Mira, hoy para lo único que sirven las religiones es para controlar y para adormecer conciencias. ¡Velo! Religiones con mega iglesias, mega congregaciones, líderes religiosos con aviones particulares, líderes religiosos con un sinfín de propiedades. ¿Quieres a un pueblo adormecido? Sencillo, dale religión. ¿Quieres a un pueblo sumiso? Sencillo, dale religión. Continuamos con el sueño que tuvo Jacob, donde vio una escalera. Génesis capítulo 28, versículo 13 al versículo número 16. Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, el Elohim de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí está. Yo te dije que anotaras y subrayaras un versículo que vimos anteriormente y veíamos si realmente la promesa que fue dada a Abraham, había sido realmente dada a Jacob. Aquí está. Vuelvo a leer. Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, el Elohim de Isaac, la tierra en que estés acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Yahweh está en este lugar, y no lo sabía. Qué interesante, ¿eh? Repito, misma bendición que Elohim había dado previamente al abuelo y al papá de Jacob. Vamos a regresar un poquito, Génesis capítulo 12, versículo número 3, y veamos cuál es la bendición que dio Elohim al abuelo de Jacob, Abraham. Génesis capítulo 12, versículo número 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ahora veamos la bendición que dio Elohim a Isaac, papá de Jacob. Génesis capítulo 26, versículo número 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora veamos la bendición que da Yahweh a Jacob. Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Te das cuenta? La bendición que había dado Elohim a Abraham y la bendición que había sido dada a Isaac, ahora en una sola es dada a Jacob. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres,
y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Recuerda, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números capítulo 23, versículo número 19. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mira, y esta promesa continúa hoy en nuestros días. Restauración de su amado pueblo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo número 24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24 dice: y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que dice ahí, sea guardado irreprensible para la venida de Yahshua, nuestro Mesías. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto es muy importante, amado pueblo de Israel, porque las bendiciones que fueron dadas, las promesas que fueron dadas, repito, hoy son promesas que continúan vigentes para el amado pueblo de Israel. Continuamos. Génesis capítulo 29, versículo 1 al 10 dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Ay, qué interesante, ¿eh? Aquí comienza toda una historia de amor también, porque justo como le había dicho Isaac, el papá de Jacob, vas a ir a la tierra de Harán. Y ahí tenía que conocer a su futura esposa. Versículo 5. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Imagínate el corazón en ese momento de Jacob, una palabra que había sido dada por su padre, y en este momento estamos viéndola cumplir. Creo que el corazón de Jacob estaba palpitando fuertemente. Versículo número 7. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Qué manera tan interesante de cortejar, qué manera tan interesante de ver a su futura esposa. ¿Te imaginas ese gran momento? Tal como lo había pedido su papá Isaac a Jacob, que fuera a la casa de su abuelo Betuel y que buscara a su tío Labán. Génesis capítulo 28, versículo número 2. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Así que aquí viene justo el momento donde llega al lugar indicado y allí conoce a Raquel. Génesis capítulo 29, versículo número 11 al versículo número 20. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo.
Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Pero mira, ¿qué sucedió? Labán no cumplió con su parte y le entregó por esposa a Lea, la hija mayor. Versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Y aquí es donde encontramos entonces que Jacob ahora no solamente trabajó 7 años, sino fueron ahora 14 años para tener a Raquel. Y justo en este punto conocemos a los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Isaacar, Zabulón, Joseph, y posteriormente nacería Benjamín. Génesis capítulo 30, versículo 25 y versículo 26. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a Joseph, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y mira, después de esto vemos cómo es que Labán intenta retener a Jacob. Labán era inteligente, él se estaba dando cuenta de que Jacob era de gran bendición para él y para todo ese lugar. Estaba experimentando a través de Jacob mucha bendición. Hoy sigue siendo igual. El pueblo de Israel hoy continúa siendo de gran bendición para el mundo entero. Hoy, al encontrarse aún las 12 tribus dispersas por el mundo, en 2 casas, casa de Judá, casa de Israel, es importante el saber que se sigue bendiciendo al mundo entero. Pero llegará un día en el que se separarán las ovejitas, justo como lo hizo Jacob. Las ovejas blancas y lisas se quedarán en casa de Labán, pero las manchadas, las que nadie quería, irán rumbo a la tierra prometida. Génesis capítulo 31, versículo 3 al versículo número 5. También Yahweh dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Bueno, vemos aquí que llegó la hora de regresar a casa. Jacob debía regresar y Yahweh se lo confirmaría. Versículo número 13. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Llegó el momento de regresar a casa. Versículo número 17 al 19. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Recuerdas las consecuencias que lleva la idolatría? Lo habíamos platicado en la parashá anterior. Las herencias generacionales son a consecuencia de la idolatría. Raquel fue estéril, justo a consecuencia de la idolatría que había en su vida. Y este versículo es muy interesante, pues nos damos cuenta entonces que la relación con Elohim es personal. No porque alguno de tus familiares esté guardando Torah, tendrá algún beneficio, para nada. Y aquí lo vemos. Jacob amaba a Yahweh y escuchaba su voz, pero por otro lado vemos que Raquel llevaba ídolos. Ahora, esto no quedó aquí. Labán, enojado y molesto con Jacob en su búsqueda, pero justo en el camino Yahweh habla a Labán. Génesis capítulo 31, versículo 24. Y vino Elohim a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Jacob tenía una protección única. Recuerda que años atrás a Jacob había sido dada la primogenitura que su hermano Esaú había despreciado. Jacob tuvo que salir de su tierra justo porque Esaú, su hermano, pues trataba de matarlo. Vemos una protección, repito, única sobre Jacob. Así que cuando Labán alcanza a Jacob y sus esposas, lo encara. Versículo número 26, Génesis 31, 26 al 30. Dice: y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho?
que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Fíjate, ahora punto importante, Jacob desconocía el tema de los ídolos y le contesta a Labán su suegro. Versículo 32, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. A pesar de no hallarlos, porque Raquel con engaño evitó el hecho, las palabras de Jacob fueron un juramento que le costó la vida a Raquel. Más adelante, en el nacimiento de su segundo hijo, Benjamín. Sin saberlo, Jacob había puesto una maldición sobre la esposa amada. Proverbios capítulo 6, versículo número 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es por ello muy importante que cuidemos lo que sale de nuestros labios. Nuestros labios son capaces de destruir, pero también para edificar. Amado pueblo de Israel, ten cuidado en cómo hablas de la casa de Judá. Ten cuidado de cómo hablas de los siervos de la casa de Israel. Ten cuidado de cómo hablas a tus hijos. Ten cuidado en cómo le hablas a tu esposa o tu esposo. Bendícelos en todo tiempo. Pues recuerda una de las palabras que pronunció Yahweh, nuestro Elohim, que es Yahshua. Éxodo capítulo 20, versículo número 13. No matarás. Pero ojo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que utiliza tus labios para bendición. Bendice a Yahweh en todo tiempo. Salmos capítulo 103, versículo 1 y versículo número 2. Bendice alma mía Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es así como estamos finalizando esta porción de la Torá, así que esta historia continuará. Shabbat Shalom y que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavuot Tov.